Muy buenas amigos. Bueno, esto es una herramienta que veo utilizar a muchos youtubers sobre todo. Y bueno, no me había parado a mirarla mucho, pero la verdad es que, bueno, tiene bastante sentido y sobre todo yo creo que está bien por lo menos tenerla presente. ¿Cuándo? Cuando vamos a decidir comprar. Es decir, muchas veces nosotros tenemos compras periódicas. Bueno, pues podríamos programar esas compras según la situación de este arco iris. Como podéis ver, cuando el arco iris va de azul a rojo. Mientras más azul, quiere decir que ahí el precio está tirado y que deberíais comprar. Cuando va a rojo es que hay, digamos, mucha euforia en el mercado, y ahí es donde tocamos máximos y demás y deberíamos vender. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a repasarlo, porque tenemos aquí la historia desde 2013 aproximadamente. No sé si podemos ir para atrás, pero que tampoco nos hace falta. Y podemos ver cómo, bueno, pues y mirad, aquí en 2013, el 30 de enero de 2013, ¿vale? El precio estaba en 12,52. ¿Vale? Luego empezó a subir y llegó a los 230 en marzo. Y ahí te recomendaban vender. Vender para coger beneficio y si os fijáis, creo que es una buena señal poder empezar a comprar quizás, y por lo que estoy viendo más a largo plazo, que ahora lo seguiremos estudiando, pues cuando empieza a ponerse en este tono, ¿vale? Cuando empieza bueno, a preguntarte si es una burbuja o cuando empiezas a decir hold, hold, ¿vale? Pues bueno, pues ahí igual como que se puede vender algo o por lo menos tomar ganancias, ¿de acuerdo? Eso sería, ¿vale? O empezar a recomprar, sí, pero porque lo suyo es vender en rojo sí o sí, ¿de acuerdo? Fijaos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que incluso se salió del marco, eso fue en noviembre, pero mirad que volvió a bajar a los 123, incluso a los 68, perdón, luego estuvo ahí en 140 y luego se puso en 1200. Fijaos cómo os recomienda. Yo cuando, digamos que antes de que pase de esta línea, de esta segunda línea roja, e incluso en la naranja ya, deberíamos tomar ganancias. Por lo que estoy viendo, ¿vale? Deberíamos tomar ganancias, porque al final va a bajar. No se sabe cuándo, pero fijaos que va a bajar. ¿De acuerdo? Mira, aquí volvió otra vez a los 126, que había estado por aquí. ¿De acuerdo? Para que veáis un poco. Luego tuvimos en 2015, 2015, 2016. Fijaos que, bueno, pues ahí hay picos, ¿vale? Pero siempre se podía comprar. Y luego el precio, mirad cómo remontó, que este trozo que tenemos aquí, fijaos que coincide con un halving, que aquí hay uno muy similar, más cortito, ¿vale? Y que aquí, después, con el halving, fijaos, que el halving está en medio, aquí sí que hubo un pico, ¿vale? Que fue en 2019, que subió la moneda, que veníamos de 3.000. Hay que recordar que en 2019 estábamos a 3.000, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaos cómo, bueno, pues llegó aquí y luego empezó a bajar, a bajar. Todos los que compramos aquí y acumulamos algo, aunque bajase luego a 6.000, ¿de acuerdo? Nos dio igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Porque fijaos, pum, hasta 66. Aquí pone, bueno, eso sería los precios a 69, ¿vale? Que fue cuando estuvimos. Y ya estaba en FOMO ahí intenso, ¿vale? Ahí, ya os digo, yo creo que no deberíamos aguantar a rojo para vender, sino que cuando empieza ya a entrar en este canal, deberíamos empezar a tomar ganancias. Ahora mismo la situación, como veis, no hemos tomado ganancias, no hemos tomado ganancias, no hemos tomado ganancias, ¿vale? Aquí, 69.000. Pues ahora hay que esperar. Hay que esperar o hay que recomprar. ¿Quiere decir que tenemos que comprar todo? No, porque esto, por ejemplo, mirad que se puede asemejar estas dos, ¿vale?
estas dos subidas, con esta de aquí. Lo que pasa que mucho más pronunciadas, ¿vale? También creo que es en menos tiempo. Y aquí, entonces, ¿es momento de comprar? Bueno, para los que vamos acumulando, vamos comprando porciones, sí. ¿Podemos esperar que baje más? Sí. De hecho, se está hablando ya de 28, de 30, de 25, de 24. ¿Que luego va a subir? Vamos, no me cabe la menor duda. ¿Vale? Por eso he hecho el vídeo de antes y por eso creo que es interesante este tipo de herramientas porque yo ya os digo, voy a hacerle mucho más caso, aparte de a mi subconsciente y a mi sentido del humor, y lo entenderéis con el vídeo que he publicado justo antes, pero creo que hay que hacerle mucho caso a esto. Y fijaos que aquí tenemos otro halving, ¿de acuerdo? En 2024, que hay que verlo todo en perspectiva. También hay que verlo que la adopción entre estos años y estos no tiene nada que ver entre este halving y este, ¿vale? Aquí hemos entrado muchísima más gente al mercado de las criptomonedas y eso se va multiplicando. Entonces, yo creo que es, bueno, pues tenerlo en cuenta. La verdad es que son consejos fáciles de seguir porque solo tienes que fijarte en los colores y no tienes que estar siguiendo gráficas ni aprender mucho de trading. Solo señale, esto no quiere decir que no haya que aprender, ¿vale? Pero que, bueno, pues es un gráfico más muy simple, basado en colores que nos puede ayudar bastante, bastante. Por lo menos a no meter la pata. Tanto a la hora de comprar, es decir, si vamos a comprar, entramos aquí y el precio, el gráfico está por aquí, ¿vale? De este para arriba, yo ahí no compraría. Si el gráfico está de este, incluso hold a este, ¿vale? Para abajo, yo ahí ya me empezaría a pensar a ir comprando porciones. Y en cuanto suba de aquí, otra vez a ir cogiendo ganancias. Que es lo que me he planteado a partir de ahora, que no he ido haciendo y que, bueno, también como voy pensando a largo plazo, no me preocupa, pero creo que es un error porque podemos aumentar nuestro capital con muy poco riesgo, digamos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, a unas malas tendríamos stablecoin o tendríamos euro y nada más. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. A ver, ¿dónde tenemos que vender? Vamos a ver, vamos a dibujarlo así, así, así. Aquí. Vale. En julio, en junio, apuntaros que vendemos, ¿vale? Nos vemos. Chao.